Buenos Vecinos. El programa de todos los buenos vecinos de Hispanoamérica y Buenos Aires. Hola, hola, querida amiga, querido amigo, queridos buenos vecinos planetarios. Carlos Ferreira, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, le da la bienvenida a una nueva edición de su programa Buenos Vecinos Planetarios, como siempre por Radio de las Naciones, Naciones Unidas en la República Argentina. Acaba de entrar en los estudios, en el estudio virtual de Buenos Vecinos Planetarios, el querido amigo Pedro Ubeck, referente de la comunidad maya en México. Pedro, un gusto, un honor que nos acompañes. ¿Cómo está México? Claro, muchas gracias, Carlos. Muy bien, aquí en Yucatán con un poco de lluvia, pero hoy amaneció un poco soleado y bastante alegre porque la lluvia siempre la necesitamos para el campo y pues aquí tratando de establecer esta conversación con todo gusto y con toda alegría contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Yo quiero invitarlo ahora a Pedro Uc de la comunidad maya. Pedro, ¿cómo ves este debate tú desde la comunidad maya que viene luchando a lo largo de la historia ya por más de 500 años para defender la naturaleza, los derechos de la naturaleza, tener una vida armoniosa de la especie humana con lo que nos rodea, en esto que está pasando, en lo que nos está contando James, de que las islas del Caribe van a ser en breve impactadas por el cambio climático a través de la subida del nivel del mar, y todavía en algunas partes del mundo, curiosamente ahora la Unión Europea acaba de decidir de que el uso del gas es seguro y que es un fósil verde con el cual se puede seguir trabajando, además de la energía nuclear, la barbaridad de que la energía nuclear es segura y verde. ¿Cómo ves tú esto, Pedro, desde la comunidad maya? Pues es un tema de mucha preocupación y los pueblos de América Latina y el Caribe, pues hemos venido sufriendo desde hace más de 500 años el saqueo y la destrucción de nuestros recursos, el arrebato de nuestros recursos y la imposición de políticas que tienen que ver con intereses ajenos a lo que nosotros vivimos y necesitamos en nuestro medio. Lo que queda aquí entonces es la desgracia, es el vacío, es la enfermedad, es la situación que golpea, que pega, que lastima a los pueblos. Nosotros vivimos aquí igual este tipo de situaciones porque parece ser que la política global está orientada en un solo sentido, el de seguir aprovechando los recursos de los pueblos pobres, de los pueblos conquistados, de los pueblos colonizados, y aquí nuestra lucha con la minería, nuestra lucha con estos megaproyectos, siguen como una especie de patrón muy, muy preocupante que finalmente nos daña, y eso pues es el común, me parece, de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del Caribe. Estamos hablando con Pedro Uc, quien es dirigente de la comunidad maya, también escritor, hombre de las letras en México, hombre que viene luchando hace muchísimo tiempo y me consta por realmente tener una actitud humana de buscar el futuro teniendo en cuenta la realidad de vivir en un planeta al cual también hay que proteger, y que esto no es solamente proteger negocios, como ahora le voy a preguntar al amigo Pedro, esta idea de proyecto de Tren Maya que está planteada por el gobierno de México, que no sé si es del gobierno de México o es un proyecto de una empresa norteamericana, que es la que realmente para crecer económicamente, para reducir la pobreza, hay que tener en el Yucatán un Tren Maya. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es la visión de la
comunidad maya sobre este tren que va a surcar por el medio de la naturaleza, por unos espacios territoriales en México que son pura naturaleza? ¿Cuál es tu análisis, tu compromiso ante esto? Pues como hemos mencionado en muchas ocasiones, el tren podrá hacer muchas cosas menos maya. Es un tren que no es de los mayas, ni es maya, ni es para los mayas. Es un tren que se usa como una especie de máscara para tapar, para proteger, para guardar un proyecto extractivo, un proyecto de destrucción de la naturaleza en la península de Yucatán. Este tren, a un poco más de 2 años que se empezó a construir, ha comenzado a mostrar concretamente los daños que está mirándose, que está palpándose hoy en la península de Yucatán. Tenemos un daño ya al medio ambiente, tenemos un daño ecológico, tenemos un daño en la deforestación, pero además la ruta errática que ha mostrado la construcción del tren por la irresponsabilidad del mismo gobierno que lo está promoviendo. A ver, ahí te quiero interrumpir un segundito, porque claramente estos proyectos para el desarrollo, como yo lo veo en numerosos estados del mundo capitalista, en Europa, en América, es desarrollar un proyecto económico con el objetivo de traer una mejor calidad de vida, reducir la pobreza y de esta manera ayudar a generar una población más igualitaria. Pero la experiencia mía como médico epidemiólogo, como ciudadano planetario, es que donde ha habido un evento, un proceso de una industria extractivista, se han explotado los bienes de la naturaleza, se ha dejado un pasivo ambiental terrible por años y generaciones, muchas veces por encima de 100 años, con los pasivos en la extracción de metales, oro, litio, etcétera, etcétera, y realmente los habitantes que viven ahí son aún más pobres que antes de que llegaran realmente esas industrias. ¿Ustedes como población maya son parte de alguna empresa que está participando? ¿Han sido invitados por el gobierno mexicano para constituir parte de un fideicomiso, de una estructura comercial? Porque realmente, ¿cómo es el mecanismo de que un gobierno diga va a reducir la pobreza en la comunidad maya, en la población mexicana? ¿Cómo participan los sectores ciudadanos en esos emprendimientos empresariales que muchas veces firman contratos que no son públicos, que no son transparentes, hay cláusulas oscuras, por ejemplo, que si ellos cometen un error no van a ser nunca juzgados en México, sino que la única justicia válida es la americana? ¿Cuál es la realidad del vínculo del ciudadano maya con el proyecto? La única participación, si se le puede llamar así, que hemos tenido como pueblo maya en este proyecto es el que nos han quitado la tierra. Hemos puesto la tierra, hemos dado la tierra no voluntariamente, sino se nos ha quitado la tierra, se nos ha arrebatado la tierra, y todo el resultado positivo, toda la derrama económica, todo el beneficio digamos, empresarial, pues se va a estos intereses grandes de los empresarios de siempre. Este gobierno, pues, ha decidido darle todos los beneficios, todas las ventajas a estos empresarios, a estas empresas de siempre, que en el pasado les llamó la mafia del poder. Hoy son las empresas que siguen disfrutando de estos beneficios. Tan es así que solamente el año pasado estas empresas triplicaron su riqueza con este gobierno, en tanto las comunidades indígenas
estábamos en una situación de pobreza y ahora esa pobreza no sigue en ese nivel, sino tenemos más pobreza, tenemos más problemas de salud, más problemas de educación, más problemas de vivienda, y el empleo que el gobierno cacareó que se iba a dar para los pueblos no están, porque las empresas trajeron gentes de diferentes partes del país dentro de sus sindicatos para hacer el trabajo, y a las comunidades indígenas tampoco les tocó ni siquiera el empleo. Entonces tenemos un problema grave en el sentido de que hay un despojo en todos los sentidos. No hay ningún beneficio que se esté dejando a las comunidades indígenas, no hay ningún acuerdo, es más, no hay ningún diálogo porque el gobierno no ha querido dialogar ni siquiera con los pueblos. Lo último que ha hecho, que me parece bastante grave, es un decreto o 2 decretos de expropiación de tierras de quienes no quieren dar la tierra en un contrato o en una compra, pues ha decretado en 2 ocasiones hacer expropiaciones en el estado de Quintana Roo. Pero además, otro problema grave que me parece es que habían trazado una línea para hacer una vía en la que se tenía que tumbar 20,000 árboles de los más importantes, y se destruyó, se hizo una especie de hueco de maquinaria y tiraron los 20,000 árboles, pero se le antojó decir, nos equivocamos, no era aquí la línea del tren, vamos a cambiarla para otro lado. Y la cambiaron del otro lado, dejando una estela de destrucción de árboles, pero también del patrimonio cultural, porque las maquinarias escarbaron allá una gran cantidad de kilómetros para esta vía que finalmente no se usaron. Y ahí está la estela de destrucción, pero decidieron ir a destruir en otra parte, porque justamente no han construido o no han hecho un proyecto ejecutivo del tren, sino lo están haciendo de acuerdo a la intuición del presidente. Si de repente se le antoja decir, pues hoy no va a ser la línea por acá, la vamos a cambiar a este lado, y dejan la destrucción que ya hicieron y se van a destruir en otra parte. Entonces es una situación muy, muy lamentable la que está pasando, y nosotros pues simplemente ignorados, sin tomar en cuenta lo que hemos dicho, a pesar de la situación de la tierra en la que se está construyendo este tren. Está demostrado, y eso lo dijo no solamente la universidad y los académicos, sino el mismo ingeniero del ejército encargado de esta parte de esta obra, dijo que hay cenotes y cuevas muy, muy grandes y muy profundas que no están solamente en el sentido horizontal, sino están en el sentido vertical, lo que generaría un desplome en un momento dado por el peso del tren. Nosotros lamentamos lo que pasó en la Ciudad de México con la línea 12 del metro por las cuestiones de los pernos que dijeron, pero aquí hay un suelo en la que se le está obligando a cargar un peso que posiblemente no lo pueda cargar, y entonces se vaya otra vez a una desgracia y que esté envuelta en la impunidad como está pasando en la Ciudad de México. Estamos hablando con el referente de la comunidad maya, Pedro Uc, escritor, hombre que realmente, como ustedes pueden ver, habla con una inteligencia y una pasión que realmente son muy marcadas, muy claras. Yo aquí quiero aprovechar porque muchas veces ante estos modelos extractivistas, muchos referentes políticos y sociales dicen de que, claro, como consecuencia de que ustedes o los grupos ambientalistas no quieren el desarrollo, realmente se plantean estas cuestiones, que el desarrollo es esto, tener Tren Maya o tener extracción de gas por fracking, etcétera, etcétera. No quieren una autopista, que eso es ir en contra
del desarrollo económico. Acá se plantea desarrollo económico mientras más cemento, mientras más fósiles se utilizan. Y dicen en algunos casos, en nuestra región sobre todo, que realmente esos intereses están muchas veces vinculados, Pedro, a otras naciones imperiales, en este caso el Reino Unido, o que Greenpeace, tú no estás empleado por Greenpeace ni recibes libras esterlinas, ¿no? Imagino, te digo esto porque no vaya a ser que, como en Argentina surgen esos comentarios, que realmente estos, queridos amigos, son dirigentes ciudadanos planetarios a los cuales tenemos que visibilizar para proteger su vida, porque lo que está haciendo Pedro, ustedes saben, en algunos sectores ya lo condenan a muerte, y yo quiero que Pedro sea protegido, que lo hagamos visible, porque realmente su lucha es una lucha que todos, yo argentino de Buenos Aires, debo proteger, porque lo que está haciendo Pedro es protegiendo la vida mía, la vida de mis hijos y de mis nietos. Desde ese punto de vista, creo que tenemos que ser muy claros. Pedro. Muchas gracias, Carlos. Un poco para comentar lo que preguntabas al principio, y quiero dejarlo muy claro. Nosotros, los que estamos haciendo una crítica a este proyecto, formamos parte de una asamblea que le llamamos de defensores del territorio maya Muchimbal, que significa Caminamos Juntos. Somos un colectivo de comunidades mayas de la península de Yucatán. Somos personas que venimos de alrededor de 25 comunidades mayas de esta península, que nos hemos organizado para esta defensa, porque es una defensa de nuestra vida. Nosotros no somos una asociación civil, no nos está pagando nadie, porque la lucha que hacemos es una lucha por nuestra propia vida, por nuestro espacio, por nuestra lengua, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio cultural, por la milpa que nos da de comer, por esta autosuficiencia alimentaria de las familias. Eso es el motivo por la que nosotros estamos luchando. Así que quienes creen que nos pagan para hacer esto, como un ambientalista profesional, se equivoca. Nosotros no somos eso. Nosotros somos pueblo, somos comunidad, y por eso nos duele que este proyecto esté acabando, esté exterminando el suelo, la tierra, el espacio donde nosotros creamos y recreamos la vida. Nosotros no estamos buscando influenciar algún partido político, incidir en el poder. No estamos buscando en absoluto este tipo de cosas. Nosotros estamos tratando de cuidar este espacio donde estamos, y hemos tratado de echar mano a los recursos legales, como el convenio 169 de la OIT, como el artículo 2 de la misma Constitución, pero con este gobierno, como con los anteriores, la situación ha sido tan complicada, porque principalmente este gobierno ha tratado de atacar las instituciones que no están obedeciendo las cosas que dice, sino están tratando de plantear una crítica racional, científica a lo que hacen. Si hay instituciones acotadas el día de hoy, son las instituciones de los derechos humanos, las instituciones que generan la información ciudadana. Estas instituciones están siendo agredidas, como las mismas universidades. Entonces, es un poco difícil, o muy difícil, la situación en la que nos encontramos, porque hay una narrativa que se da desde el poder, y esa narrativa se ha impuesto sin que la gente, mucha gente, se pueda dar cuenta de que es una narrativa de un sofista. Es sofisma lo que se está haciendo. Y bueno, cuando el sofismo gana, pues perdemos los que estamos por la vida, pierde la vida. Y esto es justamente lo que queremos decir desde donde estamos.
no somos lo que dice el presidente que somos según él, en su descalificación, somos de extrema derecha, somos conservadores. Todo el que presente una crítica a su proyecto, pues es un conservador de extrema derecha. Entonces, este discurso le ha valido en muchos países, con mucha gente, pero la verdad es que nosotros como pueblos mayas ni siquiera entendemos bien a bien qué es eso que se quiere decir. Y lo otro es el término desarrollo. Cuando hablan de desarrollo, esto es una trampa, es igual un sofisma, porque vale la pena preguntarnos, ¿el desarrollo para quién? ¿El desarrollo de quién? El desarrollo significa la destrucción de espacios, y ¿para qué se va a destruir ese espacio? ¿Por qué se puede dar un desarrollo matando al medio ambiente y matando a sus habitantes? Digo, ese tipo de cosas muchas veces no le alcanza a la gente a preguntarse. Es sencillo, es solamente preguntarnos este tipo de cosas. Entonces, creo que es bueno que estos espacios, que te agradezco mucho, puedan ser espacios en donde podamos lanzar esas preguntas, hacer estas reflexiones, y esto nos ayuda mucho para que se pueda escuchar nuestra razón y los motivos por los que nosotros nos hemos levantado a decirle no a este tren de la destrucción. Muchas gracias. Pedro Uc, referente de los pueblos mayas, de la comunidad maya levantada ante la realidad de un modelo de desarrollo que no está de acuerdo con vosotros. Te felicitamos, ha sido un honor contarte entre nosotros. Pedro también es un escritor, así que maneja muy bien el arte de plantear el conocimiento. Y Pedro, un gran aplauso de parte de los buenos vecinos planetarios, esperando contar contigo y tu gente en breve nuevamente para poder seguir avanzando. Así que un gran abrazo desde aquí en Buenos Aires.